Bienvenidas y bienvenidos a Anagnórisis, esta coproducción entre Sanca y Cine con Más, donde hablamos de teatro. El día de hoy hablaremos de teatro espontáneo y otras cosas más. Para eso hemos invitado al señor Pablo Jerez, con el quien hablaremos de sus inicios y su formación en el psicodrama o teatro espontáneo. Así que sin más, les invito a ver esta pequeña entrevista. Llegué al teatro, pero yo participaba en una parroquia, en mi infancia, preadolescencia, y por ahí el primer grupo de teatro, digamos, fue en una parroquia a los 12 años, 13 años. Y hice un personaje, un adulto, y me acuerdo que el escenario no se me hacía grande, y yo hacía un grande, un adulto, un viejo que se daba importancia la noche de Navidad. Iban a salir a cenar con su señora y tenía una compañera actriz que tenía, si yo tenía 12, 13, ella tenía 17, 18, entonces era como una mujer para mí. Pero yo también parecía un viejo, ¿cachai? Era como viejo chico. Entonces hacíamos súper bien, buena la pareja, y era una pareja como de, era crítica social y era como una pareja de, el sentido que tiene la Navidad para gente con plata, era como ese y había un maestro de teatro ahí, porque teníamos un taller y todo, que curiosamente nunca he podido saber quién fue y qué será de él, porque tampoco era tanto más viejo que nosotros, tendría 20 años, 20 y tantos, no sé. Un monitor de teatro, ¿no? Qué importantes esos personajes que uno también ha sido después. Muy bonito fue esa experiencia y recuerdo una situación con él, con ese profe de teatro, en que yo le pedí hacer, además de lo que ya tenía por hacer, escribí un texto y yo quería hacer ese texto también, ¿cachai? Como que yo también quiero hacer, además de lo otro. Entonces me dijo, no, me dijo, oye, quien mucho abarca poco aprieta. Y bueno, ha sido una tendencia en mi vida, o sea, como que abarco calete cosas. Así que siempre me acuerdo de su consejo, de una sola cosa a la vez. Una cosa que me cuesta harto hacer. Es difícil, una sola cosa a la vez. ¿Tú te defines actor? ¿Cómo te definirías si te toca definirte? Me gusta la palabra comunicadora, ¿eh? Ya. Esa noción que apareció hace no tan poco tiempo, pero hace varios años ya, como comunicador escénico, me parece muy bueno, porque yo creo que eso ha sido más que otra cosa, porque además ahí empieza a aparecer las otras cosas que te aparecen, que también quieres escribir, como imagínate, a los 12 años andaba a escribir un texto y quería hacerlo, además de la otra escena que tenía. Y bueno, te tinca dirigir y empecé a dirigir, ¿no es cierto? O a meterte en otras áreas del teatro como lo que estamos conversando, de para qué sentí un poco esta entrevista, o como está anunciado esta cosa de teatro espontáneo, que son áreas en las que te vais metiendo. También me interesaba el periodismo desde chico, entonces de alguna manera tiene algo que ver, digamos, o la escritura, también me gusta escribir, digamos, aparte. Un hombre con privilegios. ¿Con privilegios? Por ser hombre. Claro, o sea, un hombre con el privilegio de ser hombre y de poder pensar. Esa cosa que tenemos, el privilegio del machismo también, de que los hombres, desde niño yo sabía, podíamos, no porque mi hermana no pudiera, digamos, no era una casa machista, al contrario, era medio matriarcal, pero todos teníamos los mismos derechos, ¿cachai? Con mi hermana y mi hermano, buena democracia en mi casa. Pero de todas maneras yo sentía esa libertad de que podía viajar, ser vagabundo, ser pobre, ser un apóstol de Cristo en alguna época también, ¿no es cierto? O sea, un renunciante, por lo tanto. Y eso por no tener maternidad, ¿cachai? Como yo creo que estaba metida esa cosa de no tener maternidad. Un privilegio, me parece. De más. Bueno, antes de empezar a hablar como de psicodrama o de teatro espontáneo, me gustaría aclarar de que es muy complicado hablar de algo que en realidad hay que hacer. O sea, hablar de esto es como... Ni siquiera como hablar de música, porque la música
es como hablar de baile o hablar de sexo. O sea, es como, ¿cómo voy a hablar de baile? O sea, mira, tú tienes que, la cumbia se trata de lo siguiente, tú tienes que dar 2 pasos para allá, acá, pero no perder la sonrisa, pero tienes que, no sé, pero también tienes que estar dispuesto a improvisar alguna cosa que surja, y si viene alguien a quitarte tu pareja, tu manera de derivarlo a hacer haciendo así, no sé, tú podrías, pero sería mucho mejor verlo, ¿no? Claro. O bailar, digamos. O sea, hablar de esto, porque de música quizás es más abstracto, se podría, pero hablar de psicodrama o de teatro espontáneo es muy raro, y pido disculpas por estar haciéndolo, por hablar y no hacer, que estamos en una situación difícil, ¿no es cierto?, con pandemia y todo, pero también hay compañeras y compañeros que lo están haciendo por, por medios digitales, a distancia, y yo creo que funciona, y sí he tenido un par de experiencias pequeñas, pero sí he sentido que funciona, que me significa un haber participado de algo corporal, aunque sea a distancia. Me ha tenido buen efecto en mí, digamos. Así que supongo que a las demás personas le pasará algo parecido. Entonces, dicho eso, quería referirme a algo que está en la Biblia moreniana, digamos, con respecto a que él pero era un actor y psiquiatra. O sea, él hacía teatro y aparte era psiquiatra. Entonces, y él, lo primero que creó antes de formalizar el psicodrama o intentar darle un marco teórico al psicodrama e instalarlo como un sistema de pensamiento, en el fondo, creó o inventó el teatro para la espontaneidad, así se llamaba. Si es que las traducciones yo no he investigado en realidad qué tan fiel es esa traducción a la que tenemos hoy en día en Latinoamérica cuando hablamos de teatro espontáneo, que es atribuirle al teatro, a ese tipo de teatro, de por sí la cualidad de espontáneo, y no la búsqueda de la espontaneidad, que es lo que tenía Moreno, en esa traducción por lo menos que yo conozco. Teatro para la espontaneidad es muy diferente a hablar de teatro espontáneo, porque ya se consiguió. No se consigue así nomás, es un proceso del grupo. Entonces no es que, ¡pum!, teatro espontáneo, no, porque sí, es para conseguir la espontaneidad. Entonces es un teatro, una cosa para conseguir la espontaneidad. Eso es lo que primero él crea, y con todas estas investigaciones que va haciendo en el teatro, para la espontaneidad, empieza a armar esta estructura del psicodrama, digamos. Esta estructura que reestructura, porque es una estructura para desestructurar o para desrigidizar. Bueno, yo entré con resistencia al teatro espontáneo. ¿Ya? O sea, ¿Cómo es esto con resistencia? Sí, desconfiando. ¿Ya? Así como, ¿y esta cuestión? No creo. Y me oponía a cada cosa. Y Moisés Aguiar, por ejemplo, que es uno de los maestros importantes que he tenido y que hemos tenido, varios chilenos y chilenas, se sorprendía de mis reacciones. Y yo decía, no quiero moverme. O sea, como Moreno yo me habría agarrado a combo, ¿cachai? Esa cosa que te agarra y te cambia de lugar, así, no, ¿qué te pasa? Entonces, pero después me di cuenta que yo le generaba oportunidades, en el fondo. Le generaba oportunidades con ese disenso, porque mi disenso era, ya, pero sí, pero no. O sea, entonces, ahora entiendo de que eso aumentaba la tensión dialéctica, digamos, de lo que estaba ocurriendo en el grupo. Al yo generar una ruptura, ¿no? Claro. Que no era simplemente una tribu, no es que simplemente como un maestro que sigue el resto y todos siguen obedientemente. Una hipnosis, digamos, de buena onda y para que nos sintamos mejor, como podría ser, y también sería bueno, a lo mejor, no sé, una sesión de yoga, que yo hago yoga también y me encanta, digamos, o una meditación, o cantar algo para sentirnos mejor, o hacer ejercicio de respiración, todos juntos, que también hay fases donde se hace eso para lograr aplacar, digamos, las cosas que hayan quedado, como las puntas que hayan quedado dando vueltas, o las esquirlas del proceso dialéctico, ¿no? Entonces, yo entré con resistencia a lo del teatro espontáneo. Lo de la sanación es un efecto, yo creo, es un resultado, pero no es una búsqueda tampoco. No es terapéutico, tiene una dimensión terapéutica,
pero fue creado o es implementado para cambiar el mundo. ¿Cómo cambiar el mundo? A ver, ¿qué Como pasa? Mafalda. ¿Ya? ¿Con qué ¿Cómo sentido? ¿Cómo cambiar el mundo? O sea, así está planteado desde todos esos revolucionarios, ¿no? de principio de siglo, entre las dos guerras más o menos, ¿no? Ya. Del siglo XX. Hay una anécdota que cuentan de Moreno que parece que la inventó él, no es muy seguro que sea cierta, pero es bien interesante, es bonita como anécdota, igual, aunque sea inventada, digamos, que fue a enfrentar a Freud una vez, a una conferencia de Freud, digamos, se quedó, escuchó la conferencia y al final le pidió la palabra para decirle, señor Freud, la diferencia entre usted y yo es que usted trata de interpretar los sueños y yo trato de que se cumplan los sueños. O sea, entonces, tiene una posición política, digamos, de buscar una convivencia diferente entre los seres humanos. En ese sentido, cambiar el mundo. Una convivencia diferente desde la teoría de roles y de todas las cosas que va usando como herramientas para ir armando esa posibilidad de, con una metodología, un sistema de pensamiento, un ejercicio, una máquina, digamos. Esta maquinita del psicodrama entonces nos permitiría entrar ahí y cambiar un poco el mundo. Ahora, después de mi etapa de resistencia, que duró un año, no sé, unos meses, tuve algunas... ¿Cómo es la palabra cuando uno descubre algo? Una palabra bien bonita, por eso me gustaría ocuparla. Es cuando uno descubre, y descubre algo. Una anagnórisis. Una anagnórisis, claro. Sí, una anagnórisis. Tuve una anagnórisis en la experiencia, digamos, cuando sales de una sesión de teatro espontáneo y te subes al metro, me pasó una vez y después me empezó a pasar varias veces, digamos. O sea, después buscaba a ver si me estaba pasando de nuevo y claro, me pasaba de nuevo. Y ves que podrías abrazarte con cualquiera de las personas que van en el metro. O sea, ves que no son tan distintos a ti. Porque acabas de tener una experiencia de empatía con gente que no conocías, porque te encontré con gente que no conoce. Y una experiencia de encuentro, de unión, de empatía, de simpatía también. Y cuando de distancia o de tensión o de enemistad, incluso podrías tener una anagnórisis de, pero también en mí hay algo de él. Porque la cosa empieza a dar vuelta y a girar, porque está así hecha la metodología, digamos, no porque alguien te esté diciendo usted tiene que comprender a su hermano, no hay ningún discurso aquí, ¿no? Es algo que ocurre en el grupo y tiende a ocurrir en los grupos. Entonces, te ocurre que al salir después, no sé si con gente muy diferente, pero por lo menos a mí me pasó un par de veces o varias veces en el metro que decía, oye, mira, esta gente son igual que los que estaban en el taller, porque tampoco los conocía. O sea, la diferencia que a veces pensamos que tenemos con los demás no es tanta. Mucho tiempo dudaba, oye, ¿soy psicodramatista o no? Y hace poco leí ¿Ya? que nadie te... O sea, no sé, lo leí en Aguiar, en Moisés. Que hay tantos tipos de psicodrama como psicodramatistas existen en el mundo. Y a nadie lo nombran psicodramatistas, se nombran a sí mismos. O sea, entonces dije, ya, bueno, entonces ya, voy a empezar a nombrarme psicodramatista porque sí, es así, ¿no? Perfecto. Alguna vez, hace un año, no tanto tiempo, pensaba, tengo que hacer un curso, tengo que tomar un diplomado, tengo que ser psicodramatista. No, ya lo soy, no me había dado cuenta, digamos, porque ya he hecho bastante experiencia de teatro espontáneo, e incluso he trabajado en COSAM con dificultades cognitivas, trastornos psíquicos severos, claro. No hay trastornos psíquicos también. Entonces he estado en el ámbito, digamos, terapéutico neto. Entonces, en el teatro espontáneo o en el psicodrama va a aparecer aquello que está ahí debajo, lo invisibilizado. O sea, el grupo invisibiliza, pero al mismo tiempo se permite visibilizar a través de este encuentro, ¿no es cierto?, con distintas técnicas y pasos y fases que tiene, digamos, la sesión para ir generando una posibilidad de tener la confianza para mirar, quizás. Ni siquiera para sacar afuera eso que tenéis tú adentro, sino que para ver eso que está en todos un poco adentro
o bastante adentro, y poder visibilizarlo. Una pregunta, un poco para contextualizar a aquellos que no son del teatro y se hacen esta pregunta, de qué están hablando un poco cuando dicen de que podríamos definir un poco en el marco conceptual que una sesión de teatro espontáneo es una reunión de un grupo humano diverso donde no se conocen, O sí, pero... o sí, donde hay intérpretes y público, donde existe todavía este rol de un guía o alguna forma, no sé si un narrador, y que se van construyendo historias a partir del relato y la improvisación que se va dando en esa sesión. Sí, es una muy buena descripción. ¿Ya? Lo único que agregaría yo es que hay distintas maneras de nombrar a ese director. ¿Ya? Le dice director Moreno, Jacobo Levi Moreno le dice director también todavía Moisés Aguiar, o prefiere decirle, pero al mismo tiempo, no todavía, porque hay otros que paralelamente a él le nombran de otra manera. Yo también tuve algunas experiencias con Racia Fiedler, que es, no sé si se pronuncia exactamente, pero se escribe Fiedler, que es uruguaya, y ella le dice coordinador, y a mí me gustó esa palabra. Yo me quedo con esa. Esa es la que más me gusta, coordinador, el que coordina. Entonces el que coordina al grupo para que se genere su propio espejo. En el fondo el grupo se genera su espejo. Con su espejo, obviamente no un espejo plano, un espejo convexo, cóncavo y un laberinto de espejos también, ¿no? Del cual vas a salir, digamos, con una visión renovada de ti mismo, de los demás y de lo que es existir o de lo que es la humanidad. Coordinador, eso me gusta. ¿Esta sesión Más que director. se puede repetir? No. No, es ese momento, es decir, tú viviste ese momento y queda guardado en ese momento. Claro, bueno, se puede grabar en video, se puede ver, digamos, pero no. Pero sería muy difícil, es como repetir esta conversación con todos los detalles que tenga, como la mano. Ahí pusiste la mano así, o sea, cuando uno ensaya teatro Claro. convencional, en la cajita mágica del teatro Sí. burgués, no por querer descalificarlo, sino porque así es su origen, ¿no? Tú eres muy buen actor burgués, como repitiendo. Sí, yo soy un muy buen actor burgués, repitiendo. No me prefiero con la capacidad de repetir y marcar. Claro, marcar y repetir, claro. Y repetir hasta aprendérselo bien y bueno, y decirlo y hacerlo siempre distinto. El teatro no tiene nada de malo, digamos, ¿no? El teatro de repetición. Solo la conserva cultural, que es a lo que ataca también Jacobo Levi Moreno. Ahí está el ataque político, para mí entender, de lo que conozco hasta ahora de Moreno, porque tampoco conozco todo, ataca la conservación cultural, que él le llama, no sé si la traducción también nuevamente estará bien, pero le conserva cultural, así lo conocemos los teatros espontaneístas, que es todo lo que está oleado y sacramentado, sellado. Es decir, Beethoven es fantástico. ¿Qué me aburre? No, es que, oye, ¿sabes qué? Me está aburriendo Beethoven. Es como raro, ¿no? Es como, no, Beethoven, no, por favor, no me toque a Beethoven. O sea, son las cosas que están... Ahora, Beethoven tiene una dinámica desestructurada. O sea, Beethoven particularmente, digamos, para mí me gusta mucho. No sé, se desarma y habla del desarme del mundo y del rearme del mundo. Muchos de esos músicos clásicos también tienen una visión tremenda de la vida y son un gran aporte. Pero Moreno identifica lo que es la conserva cultural en el teatro, por ejemplo, el repetir vacíamente un texto, y lo hemos visto, ¿no? En nuestro medio también. Sí. O sea, hacer obras que son solo cáscara y uno ha estado también en eso. Yo por lo menos he estado en procesos así y me he sentido pésimo y he tenido que hacerlo, no muchas veces, pero algunas, y igual lo he hecho porque los demás compañeros están también metidos en la cuestión, el director también, y hay una máquina que está funcionando y uno lo hace y el público al final aplaude y se hace un rito bastante vacío en esos casos, digo, en la mayoría de los casos no, en la mayoría de los casos en las obras pasan muchas cosas y son buenas producciones en el sentido profundo de la palabra.
porque tú dijiste el resultado artístico que queda allí, ¿no es cierto? Y que uno lo sabe y lo puede saborear después porque puede decir, hoy tengo ganas de ir a ver esa obra de nuevo. Y de hecho yo hay obras que la he visto 4 veces, 5 veces, ¿eh? Que es raro. Voy a decir cuál, Paul Klee, una obra que hicieron unos amigos, esto es un teatro de Providencia, ¿no? Estaba en la calle, Macaya, McMahon, ¿no? Pablo Conte, no sé, fue como hace 10 años, 12. Oye, era una obra sobre el pintor, entonces era tan contemplativa, o sea, pasaban cosas. Paul Klee estuvo involucrado en la guerra, no sé, pasaban cosas en el escenario y le pasaban cosas al personaje también, pero el trabajo estético, coreográfico, no sé, musical, el tema, un pintor, ¿no es cierto?, y sus pensamientos, era tan arrobador, usando una palabra como mistraliana, que yo la vi como 4 o 5 veces, porque me gustó mucho. La otra que me pasó eso fue Jesús Bet, de La Tropa, la última obra de La Tropa, juntos, digamos. También me pasó que la vi varias veces por lo mismo, o sea, una cosa así. Como antes la magnificencia estética, ¿no? O la belleza, o sea, el teatro en esa dimensión a mí me gusta mucho también. Bueno, en el teatro espontáneo yo he descubierto una estética que le llamo yo de 360 grados. O sea, yo he estado adentro de una escena de teatro espontáneo como actor, pero al mismo tiempo sintiendo como actor público, no como actor yo actor, sino como actor que saliste del público también y ¡pum! Te tocó actuar de eso, te asignaron un perro, un árbol o el rey, porque bueno, la asignación de personaje y de roles ahí es una tómbola. Y de repente estaba en la mitad así mirando y viendo lo que está ocurriendo con los demás, con los cuerpos, con las respiraciones, con los subconflictos, con los roles, con los cambios, con los juegos, con los disparadores, no sé, con la gente que está más tiesa y más distante también, en la orilla de aquel torbellino. Yo he estado sintiendo de que estoy asistiendo a una obra de arte desde adentro. O sea, yo voy a estar muy loco a lo mejor, pero yo he logrado sentir eso. Entonces, allí he descubierto de que hay una posibilidad de vivir para cualquiera. No solo para una persona que actor o pintor o esto. Hacerlo bello, yo creo. ¿Y dónde está O sea, yo pienso, pero no sé cómo. O sea, bueno, con teatro espontáneo, por ejemplo, es una herramienta. Y otras cosas, ¿no? El arte visual dispuesta como medio de desarrollo colectivo también y de el arte terapia ¿cómo se llama? Los murales, los murales espontáneos y también los murales participativos. Nosotros con Cerro Escuela, que es una agrupación que tiene Jenny Núñez, hemos hecho unos proyectos de mezcla de mural con teatro espontáneo muy interesante, donde el teatro espontáneo como que saca la historia, los emergentes aparecen, y entonces hay un pintor muralista que va recogiendo esa historia y las va haciendo monitos, y los monitos se los presenta a la comunidad está de acuerdo o no. Pero ahí faltó poner a la viuda del cerro, no sé, los personajes míticos que a lo mejor al pintor se le pasó, que era súper importante, que ellos lo habían puesto en la escena y no aparecieron. Entonces se restaura y se vuelve, se hace nuevamente ¿cómo se llama eso? Un boceto, no un boceto, claro, un proyecto, el proyecto de mural, digamos, ¿no? Que ya la comunidad lo aprueba y después se empieza a pintar, y se hace una pintura participativa de aquello que se hizo participativo desde el inicio en cuanto a la recolección de la historia. Claro. O de los mitos locales, territoriales. Pienso como esta frase como japonés, no sé, este poema o refrán popular, más que darle de comida, enséñale a pescar, como un poco para que tenga herramientas para seguir trabajando, un poco como de... Yo creo, ¿no? Darle a la gente herramientas para seguir haciendo. Y que es válido para uno también, para que no sea como paternalismo, digamos, no porque no suene, porque no importa que suene como paternalista, pero que no lo sea, porque yo aprendo, no sé, te das una vuelta por el campo, camináis un rato por un lugar rural alejado y yo por lo menos aprendo rápidamente varias cosas.
porque la gente sabe tantas cosas que uno no sabe. Y a mí me gusta aprenderlas, digamos, yo he aprendido muchas cosas, abarco mucho y aprieto poco, porque me gusta aprender muchas cosas de las que la gente sabe y yo no sé. Tampoco yo sé hacer arte, como saber hacer arte, pero lo que he estado aprendiendo a través de esto del teatro espontáneo es a no necesitar saber. Aunque tú sabes las fases, sabes las claves, pero más que nada te convenciste, porque como te digo, al principio yo estaba resistente, después me fui entregando y al entregarte vas aprendiendo como la manera de llegar a esos instantes de crisol de creación y artístico, digamos, ¿no? Sí. Y comunitario, además, ese afecto comunitario que es tan rico. Esto es interesante, mira, de Moisés Aguiar. Estamos leyendo Teatro de la Anarquía de Moisés Aguiar, un rescate del psicodrama. En el escenario del teatro espontáneo, la individualidad y la colectividad se encuentran. Lo privado se hace público, pero también lo público se hace privado. Cree el psicodrama que es ese encuentro entre lo público y lo privado el que crea la posibilidad de bosquejar un proceso de equilibrio, fundado en el aquí y ahora, en la verdad aprendida a cada momento. Ese seguimiento configuraría la anti-alienación, o sea, las anti-respuestas arregladas, las anti-verdades definitivas y absolutas, las anti-soluciones prefijadas. El compromiso con la verdad inscribe en la historia del psicodrama incluso algunos acontecimientos que parecen osados al pensamiento púdico de la psicología burguesa. Las soluciones prefijadas, o sea, poner en duda. Entonces el teatro espontáneo viene a ayudarnos a poner en duda. Ya sé con qué tiene que ver esto, en realidad tiene que ver con el camino, lo que tú me preguntaste durante esta conversación, de qué significaba el teatro del otro teatro, cómo había llegado al teatro, los pasos que uno va dando en la vida y se va descubriendo cosas. Este poema, La flor del aire, de la Mistral, quizás sea una graficación, de alguna manera, emotiva, de esos caminos que uno hace en la vida, ¿no? Uh-huh. Dice así: yo la encontré por mi destino de pie a mitad de la pradera, gobernadora del que pase, del que le hable y que la vea. Y ella me dijo: sube al monte, yo nunca dejo la pradera, y me cortas las flores blancas como nieves, duras y tiernas. Me subí a la ácida montaña, busqué las flores donde alvean, entre las rocas existiendo medio dormidas, medio despiertas. Cuando bajé, con carga mía, la hallé a mitad de la pradera y fui cubriéndola frenética con un torrente de azucenas. Y sin mirarse la blancura, ella me dijo: tú acarrea, ahora solo flores rojas, yo no puedo pasar la pradera. Trepé las peñas con el venado y busqué flores de demencia, las que rojean y parecen que de rojez vivan y mueran. Cuando bajé se las fui dando con un temblor feliz de ofrenda, y ella se puso como el agua que en ciervo herido se ensangrienta. Pero mirándome, sonámbula, me dijo: sube y acarrea las amarillas, yo nunca dejo la pradera. Subí derecho a la montaña y me busqué las flores densas, color de sol y de azafranes, recién nacidas y ya eternas. Al encontrarla, como siempre, a la mitad de la pradera, segunda vez yo fui cubriéndola y la dejé como las ceras. Y todavía, loca de oro, me dijo: súbete, mi sierva, y cortarás las sin color, ni azafranadas ni bermejas, las que yo amo por recuerdo de la Leonora y la Ligeia, color del sueño y de los sueños, yo soy mujer de la pradera. Me fui ganando la montaña, ahora negra como Medea, sin tajada de resplandores, como una gruta vaga y cierta. Ellas no estaban en las ramas, ellas no abrían en las piedras, y las corté del aire dulce, tijereteándolo ligera. Me las corté como si fuese la cortadora que está ciega, corté de un aire y de otro aire, tomando el aire por mi selva. Cuando bajé de la montaña y fui buscándome a la reina, ahora ella caminaba, ya no era blanca ni violenta.
Ella se iba, la sonámbula, abandonando la pradera, y yo siguiéndola y siguiéndola por el pastal y la alameda, cargada así de tantas flores, con espaldas y mano aéreas, siempre cortándolas del aire, y con las aires como ciega. Ella delante va sin cara, ella delante va sin huella, y yo la sigo todavía entre los gajos de la niebla, con estas flores sin color, ni blanquecinas ni bermejas, hasta mi entrega sobre el límite, cuando mi tiempo se disuelva. Gabriela Mistral, a propósito de lo inasible del teatro espontáneo. Gracias. Gracias. Yo creo que con este poema iniciamos el Mutis. Muy bien. Hasta una próxima edición. Gracias, Pablo, por tu generosidad, por compartir con nosotros ese bello poema, compartirnos tu sabiduría también, tu conocimiento, tu experiencia del hacer teatro, del vivir el teatro, y como tú dices, de ser un comunicador social y ir generando puentes en distintos lugares.